La productividad del cultivo del café depende de hacer varias actividades en los momentos oportunos y hacerlas bien hechas. Mejor dicho, hacer las cosas bien hechas desde el principio y hacerlas siempre bien. Doña Rosario, venga pues cuéntenos, ¿usted es caficultora hace cuánto tiempo? Hace 4 años empecé a cultivar café. 4 años, hace poquito. Sí, señor. ¿Verdad? ¿Y por qué le dio por la caficultura? Porque me vine de Bogotá porque ya no conseguía trabajo allá, entonces tenemos una pequeña finca y el café estaba antiguo y tocaba empezar a renovarlo, por eso me empecé a interesar en la caficultura. ¿Ha sido importante el acompañamiento de su extensionista? Sí, porque yo no sabía nada de cultivo de café. Y sin embargo, mire esta empresa cafetera, yo veo unos cafetales vigorosos, veo un manejo del sistema de producción muy bien hechecito. Mejor dicho, aquí hay productividad y rentabilidad. Sí, Rosario. Sí, señor. Rosario, usted decide sembrar aquí y entonces va donde el extensionista y el extensionista, ¿qué le dice? ¿De dónde sacó usted, por ejemplo, estas plantas? Del germinador de la federación, ellos nos están dando para poder renovar nuestros cafetales. Nosotros trabajamos semilla certificada y tenemos un gran número de germinadores distribuidos en el departamento para asegurarles a los cafeteros la semilla que los va a llevar los próximos 20-25 años. ¿Qué variedad tenemos aquí? Aquí tenemos variedad Castilla. Con todos sus estándares de semilla es la que tenemos aquí en este momento. Entonces ya tenemos la semilla certificada y tenemos la variedad correcta. Cuando usted decidió sembrar, ¿qué le dijo el extensionista que tenía que hacer antes de sembrar? Pues análisis de suelo, eso es importantísimo para saber qué elementos nos ayudan o nos hacen falta para el cultivo del café. ¿Por qué tenemos que hacer el análisis de suelos en el caso de corregir la acidez del suelo, Luis Fernando? Profesor Yarumo, porque el análisis de suelo nos saca una radiografía real de todos los nutrientes básicos que el suelo necesita, que el café necesita para desarrollarse. Desde el momento mismo de la siembra, que es la oportunidad primera y muy importante para poder empezar a hacer los correctivos o poder empezar a adecuar ese suelo para que la planta nos responda mucho mejor. Porque si hay que hacer una corrección de acidez, ¿cómo la tenemos que hacer en el momento de la siembra y por qué razón, Luis Fernando? Esos suelos de Santander tenemos una acidez alta y un magnesio bajo, entonces es incorporarlo con la tierra con la cual vamos a realizar la siembra de esos colinos de café. El tipo de cal que nos diga el análisis de suelos. No siempre da cal dolomita. Eso depende del análisis de suelos. Y entonces recordemos, familias caficultoras colombianas, antes de hacer la siembra del café tenemos que tener el resultado del análisis de suelos para corregir la acidez en el momento más indicado, que es al momento de la siembra. ¿Usted para cuántos años sembró este café aquí, Rosario? Para 25 años, profesor. ¿25? ¿Cómo así? ¿Por qué 25? Pues inicialmente pues a los 7 u 8 años se hace la soca, pero como vienen de la soca vienen varios años, se pueden incluso hacer 2 socas o 3 socas después de la siembra, sí nos ayuda a tener más o menos 25 años la planta de café. Rosario, ¿no será muy importante, sabiendo que este lote va a estar aquí 20, 25 años, dándonos platica, sosteniendo nuestras familias, tomar la decisión correcta de la densidad a sembrar? Sí, señor, es muy importante, pues en este suelo, en este lote se sembró a 1 de distancia entre planta por 1,60 en la calle. ¿Y eso cuántas plantas por hectárea me da? 6.000 plantas por hectárea aproximadamente. Sí, exactamente, para más exacticos, 6.250. 6.250 plantas, familias caficultoras. Y el momento de la siembra es fundamental para tomar este tipo de decisiones. ¿Cuánto es la densidad mínima que recomendamos en Colombia? ¿Cuál es la mínima en todos los departamentos cafeteros que producimos café? Profesor Yarumo, la densidad mínima son 6.000 plantas por hectárea, la mínima. De ahí para allá, de acuerdo a las condiciones agroclimáticas y demás, podemos ir subiendo en densidad.
Cuando estamos en las lomas, que normalmente es la caficultura colombiana, y requerimos el uso de sombrío, Roberto, ¿será que sí le podemos meter mínimo 6.000 plantas de ahí para arriba? Claro, profesor Yarumo. Nosotros tenemos la convicción de que tenemos que tener densidades superiores a 6.000, independientemente de la topografía que manejemos. Tenemos es que convencernos de que tenemos que cambiarlo, que tenemos que hacerlo, y muy seguramente en unos años vamos a ver muy buenos resultados. ¿Qué porcentaje de sombrío debo tener yo en mi empresa cafetera? ¿Cómo manejar ese sombrío? Pues depende de las condiciones de su empresa cafetera. Pero Rosario, yo veo que usted tiene aquí muy organizado el sombrío, yo veo que está como organizadito podado, como que no veo autosombreamiento del sombrío para la misma sombrío y para las plantas de café. Profe, pues el técnico vino y me indicó que tocaba pues, ralear un poco porque había bastante sombrío, entonces se le retiraron algunos gajos a los árboles para que nos dejen entrar mejor luz para el mejor crecimiento de las plantas. Para esta regulación de sombrío tuvimos el permiso de la Corporación Autónoma de Santander, la CAS, para poder desarrollar también las cosas de manera legal y así el caficultor también tenga su productividad, pero también sea sostenible. ¿Usted cómo maneja la roya? Pues roya no existe aquí en este cultivo, profe. ¿Por qué? Porque es una variedad resistente a ella. Familias caficultoras, utilizando las variedades desarrolladas por Senicafe, usted se va a quitar ese dolorcito de cabeza de la roya, que tanto problemas, me da como escalofrío acordarme la bendita roya y los problemas tan grandes que causó. Y estamos listos aquí también para recibir, que ojalá no nos llegue nunca, una enfermedad que se llama la enfermedad de las cerezas del café, conocida como el CBD. Ya Senicafe están desarrolladitas para que no nos vaya a afectar tanto. Para el control de las arbences agresivas, los técnicos me han indicado que con el selector de arbences se riega el herbicida y eso es lo que yo he hecho para no tener tantas arbences. Efectivamente, ¿y qué pretendemos con esto? Pues atacar esas arbences agresivas que le compiten por agua, por luz, por nutrientes al cultivo del café y dejar aquellas que son nobles, que no le compiten al café y que nos protegen el suelo, Luis Fernando. Nos mantienen la humedad, nos protegen el suelo de la erosión, mantienen microorganismos que nos ayudan en el proceso de la nutrición del café y también alojan algunos insectos que controlan a otros insectos y evitamos que se conviertan en insectos plagas en el cultivo. El tema de la fertilización, pues los técnicos me indican cuándo hay que hacer la fertilización, entonces ellos me dan la cantidad que debo aplicar en la determinada época, especialmente en época de lluvia. Venga, Rosario, ¿usted recuerda cuál fue la fertilización, la última? ¿Qué le dijo el análisis de suelos que le recomendó su extensionista? Pues que le aplicara 87 gramos de fertilización, 40 de nitrógeno, 35 de cloruro de potasio y 12 de fósforo. Por planta. Por planta, ¿cierto? Sí, señor. El nutrir la planta en el momento adecuado, porque las labores en el campo y en cafetales son claves que hagamos las cosas en el momento justo. Y el análisis de suelo, como decía, es una herramienta clave, vital para la productividad del café. Y tanto para los costos, para no ir a utilizar lo que no necesitamos o cantidades mayores o cantidades menores que no van a hacer que la planta nos produzca lo que tiene en su potencial genético y en sus condiciones agroclimáticas y agroecológicas para producir lo que ella puede producir. Cosa por allá que se llama el registro de floración. ¿Usted lo utiliza? Sí, señor. Pues yo lo tengo allá colgado en la casa, en la sala. El registro de floración es para mirar en qué semanas es cuando más florece la planta. Rosario, ¿y para qué le sirve a usted llevar el registro de floración? Conocer cuándo floreció.
Para poder regar, digamos, en caso que exista brote de broca, poder regar el hongo que es para controlar la broca, el Bouvier avesiana. Y más que arrollar es conocer el momento crítico de ataque de broca. ¿Cuándo es, Luis Fernando? Puede ocurrir entre los 110 y los 120 días después de la floración. Entonces, no solo se anota la fecha de la floración, sino se le da una calificación entre buena, muy buena, regular o escasa. Y así conocemos la época crítica de ataque de broca, que es la época más oportuna para poder hacer una aplicación de hongo, recordando siempre que el manejo cultural, el manejo del recogiendo y repasando, es la herramienta fundamental y de más peso en el manejo integrado de la broca. ¿Para qué más le sirve el registro de floración, Rosario? Mirar cuándo es que empieza la cosecha, profesor. Exactamente. Pongamos un promedio 8 meses. ¿De acuerdo? Entonces, en las 32 semanas, lo que pasa, desde que florece, ya sabe usted cuándo va a coger el cafecito. ¿Para qué más sirve, Luis Roberto? Pues si ya tenemos la cosecha, nos devolvemos 2 meses y tenemos la época clave de fertilizar. Y para fertilizar, pues 15 días o 8 días antes hay que tener limpios los platos, o sea, control de alberces. Otras cosas, ir desocupando el descomponedor de pulpa para darle espacio a la nueva cereza, ir adecuando los costales, las catabras, ir consiguiendo la gente para realizar. Si tengo un equipo bien calibrado y si le he hecho el mantenimiento, he arreglado mi despulpador y demás, voy a evitar muchas pérdidas en el momento del beneficio, porque si tengo unos dientes dañados o algo de mi despulpadora, cada vez que dé una vuelta pues me va a dañar un poco de granos que con tanto esfuerzo y dedicación he iniciado, puedo estar perdiendo gran parte de mis ganancias por no haber hecho una buena calibración de equipos. Entonces es una herramienta administrativa que me ayuda a organizarme. Ese solo hecho de marcar, que no tiene ningún costo, sino es unos segunditos, ir y marcar mi registro de floración, profesor. Familias caficultoras, sigan los consejos de su extensionista, usen las herramientas que la federación y los comités departamentales tienen para ustedes y apliquemos la agronomía, que si tenemos una agronomía bien aplicada en el momento justo, vamos a tener también una buena productividad y el negocio va a ser mejor. Quiero comentarle que el departamento de Santander es pionero a nivel nacional en variedades resistentes. Nosotros estamos por encima del 97% en la gran mayoría de los municipios que fueron certificados hace 4 años de baja prevalencia de roya, que ha sido una gran ventaja y un gran ahorro para los caficultores que adoptaron el consejo en su momento. ¿Qué es calidad? Es hacer las cosas bien hechas desde el principio y hacerlas siempre bien. Y lo que les recomendamos nosotros los extensionistas a ustedes, familias caficultoras. ¿Y esto cómo se llama? Pues más agronomía, ¡más productividad!